cuando discutíamos posibles títulos, este es el que quedó finalmente detenido, el enfoque de la vulnerabilidad social y los derechos humanos en relación con lo que es investigar hoy en América Latina o en Argentina cuando hacemos ciencias sociales y humanas. El contexto, antes de meterme con la presentación, es un contexto en el que estamos en puja o en pugna con esta visión de la utilidad inmediata de la investigación, como si lo que hacemos tiene que ser traducido enseguida en ahorro en dinero para el Estado o en alguna cuestión así. Entonces, a propósito, voy a hablar de una un poco más larga, que es una investigación de hace unos años con mujeres que viven con VIH, pero un poco para ejemplificar o mostrar este enfoque de vulnerabilidad social y derechos humanos que hemos pergeñado con colegas de otras latitudes de América Latina. Y después una que es la de esperar y hacer esperar, justamente, esa la voy a pasar muy rápido por cuestiones de tiempo, pero para mostrar cómo una investigación que puede a priori, en principio y por definición no tener ningún interés, puede después ir derivando justamente en posibles utilidades. En este sentido, nosotros trabajamos sobre esperar y hacer esperar en salud, dinero y amor, porque lo sacamos del bolero, digamos, de ahí fue la construcción, muchas cosas en la vida, pero después deriva de esa investigación que le hicimos por las ganas de investigar. Uno después enseguida empiezan a aparecer pistas para otras cuestiones, como para decir, así como quienes estudian virus pueden pasar 40 años y ahí aparecen vacunas, nuestras investigaciones también muy básicas, muy exploratorias, vale la pena hacerlas. Y además, como recién mencionaba, lo de los libros en coautoría, también es una visión colectiva de hacer investigación. Es decir, en general es a propósito, es decir, no es que hacemos así de fiacas, sino justamente porque nos parece que el trabajo a los Osvaldo Pugliese, digamos, colectivo, real, es mejor. Bueno, ahora sí voy a ir con la presentación. Estoy debutando con los anteojos desde hace un año, no sé manejarlos, los pongo y no veo, los saco. Bueno, entonces les decía dos investigaciones, una más tradicional, que es una investigación que hicimos ya hace varios años con mujeres infectadas por el virus del VIH, infectadas porque justo lo que analizamos es ese proceso. Y la no tradicional, que les decía que es casi una apuesta por plantear una investigación que no encaje en el modelo neoliberal de la investigación en la que estamos insertos, es decir, esta lógica instrumental de que la investigación siempre tiene que ser un medio para alguna otra cosa. La primera investigación, lo voy a decir rápido porque mi idea no es presentar la investigación, sino a partir de ella presentar esta idea de enfoque de vulnerabilidad social y derechos humanos. Es una investigación sobre mujeres que nosotros decimos en 2012 que hayan tenido su diagnóstico positivo al VIH en los 2 años o 3 años precedentes al momento que hicimos la investigación. La idea era ver cómo fue el proceso de enterarse del diagnóstico, reconstruir si fuera posible qué es lo que la llevó a la infección y ver cómo fue ese impacto y cómo pasaron del diagnóstico al inicio, ¿no?, de tratamiento. Como también pensamos al género de manera relacional, nosotros hicimos encuestas y entrevistas a mujeres cis, sino también a 2 entrevistas a varones que sean parejas o hayan sido parejas de estas mujeres, para ver un poco la perspectiva de ellos. Y después, cuando lo veamos ahora en un ratito, van a ver cómo a veces cosas salen muy interesantes. Entonces, bueno, las 3 o 4 ideas que están atrás de esta investigación, bueno, como comentaba, yo trabajo en salud, si bien estudié ciencia política, pero digamos, mi campo de trabajo es básicamente la salud. Es esta relación sinérgica entre salud y derechos humanos, después la voy a decir en un minuto, el concepto de vulnerabilidad y modelos que integran investigación e intervención
en este campo desde una perspectiva de derechos humanos. Con el ejemplo extraídos de esta investigación, que además no lo mencioné, fue participativa, es decir, todo el campo fue hecho por mujeres viviendo con VIH y la supervisión del campo fue hecha por líderes de organizaciones de mujeres viviendo con VIH, que también eso dio resultados no solo éticamente mejores, sino técnicamente mejores. Voy a dar un ejemplo que viene después, pero me acuerdo ahora. Nosotros preguntamos hace 10 años, la pregunta: ¿vos alguna vez fuiste víctima de violencia física por parte de una pareja o en el último año, una cosa así? Yo les aclaro, una piña, un golpe, una cachetada no transmite el VIH. Entonces normalmente ese tipo de preguntas no entraban en los estudios o encuestas sobre transmisión del VIH o epidemiología. Pero sin embargo, como hicimos el cuestionario con las compañeras, ellas dijeron: mira, esto es una cuestión clave para nosotros. Estamos hablando antes del ni una menos, todas estas cosas. Y efectivamente salió que el 50% o algo sí había sido víctima de violencia física por parte de una pareja. Y si estamos hablando de negociar uso de preservativo, bueno, este dato sencillo te demuestra cómo, bueno, está bien, no transmite el VIH, pero te explica muchas cosas del porqué de esa transmisión. Y eso salió porque, bueno, lo hicimos con ellas, todas las etapas de la investigación. Para el enfoque, entonces, remite a Jonathan Mann, que había sido un suizo que dirigió lo que después fue ONU-SIDA y que se murió en un accidente de Suiza, que se cayó, no sé si se acuerdan, cayó en un avión con montones de investigadores en SIDA, bueno, uno de ellos era y este enfoque de la sinergia entre salud y derechos humanos, cómo la salud impacta en los derechos, cómo los derechos impactan en la salud, tanto desde el lado negativo, es decir, cómo voy a decir acá directamente, cómo la salud es condición para ejercer derechos y cómo la mala salud es lo que te imposibilita no solo ejercerlos, sino luchar por tus derechos. Voy a hacer rápido para después ir a los ejemplos, que es lo que más me parece interesante, y viceversa, cómo también el respeto de los derechos humanos impacta en la salud individual y colectiva o las violaciones de los derechos humanos. Obviamente la tortura puede traer consecuencias para la salud, pero también el derecho a la vivienda, a la educación, a lo que se les ocurra, se traduce casi mecánicamente en los indicadores de morbilidad, mortalidad. Es decir, también un ejemplo que doy en clase: la pobreza no transmite la tuberculosis, pero los pobres y las pobres tienen más tasas de infección, de desarrollo de enfermedad y poca, pero fuerte, lo que transmite la tuberculosis es un bacilo, pero la pobreza está directamente correlacionada. Entonces uno diría, bueno, los derechos económicos, sociales y culturales impactan en la salud individual y colectiva de las poblaciones, y esta idea de la sinergia entre salud y derechos humanos, como ahora en los debates, por ejemplo, sobre aborto, lo vemos todo el tiempo. Y el ejemplo simple, digo entre comillas, es el artículo que había bajo el cartel del aniversario de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, CEDAW, su sigla en inglés, que no sé por qué se la dice en inglés. Dice: el derecho de una mujer a elegir el número de hijos y el espaciamiento entre los nacimientos y la forma en que desea hacerlo, más allá de la formulación cisexista o mujerista del derecho. En todo caso, muestra cómo esto así tan simple de ser formulado implica toda una serie de otros derechos e intervenciones del Estado que hagan posible que los Estados, cuando se comprometen a garantizar este derecho, lo hagan. No estoy yendo medio rápido porque, repito, lo que me interesa es lo que viene después. Después esto también son síntesis, como estamos hablando de investigación. Todo esto, el PowerPoint va a quedar, y aparte todo tiene referencias de publicaciones, si a alguien le interesa en particular algo, después se lo paso. Pero, digamos, esta síntesis de modelos de investigación, repito, para los que trabajamos o quienes trabajamos en salud, este primer modelo en términos históricos y
origen y de aparición, es el modelo de pensar la investigación, por ejemplo, en VIH desde la epidemiología, a partir de la noción de grupos de riesgo, que lo que se intenta es determinar cuáles son esas conductas que ponen a las personas o a los grupos en riesgo, que son las categorías de los años 80 para que somos más grandes, y esta investigación cuantitativa de los conocimientos, actitudes y prácticas para entender por qué las personas hacen cosas que las ponen en riesgo para su salud o la de los demás. Y básicamente, muy rápido, pero bastante sencillo de entender, la idea de que lo que está a la base, por ejemplo, de la transmisión del VIH es la mala información y la falta de miedo. Entonces hay que explicar cómo se transmite, cómo se previene y tratar de convencer a la gente de que si tenés esto es algo muy malo, decirlo muy rápido. Este tipo de investigaciones mantiene una actitud objetivante hacia las poblaciones con las cuales se trabaja, y por supuesto lo que se descubrió un poco de andar es que las personas no obran en sus vidas por lo que saben o no saben, o lo que temen o no temen, sino porque hay patrones culturales que orientan las prácticas, y que si no se conocen estos patrones, que por supuesto no son los mismos para todo el mundo, va a fallar. Entonces, como digo, entran en escena las antropólogas. Vamos a ver por qué la gente compartía jeringas, por qué la gente, a pesar de saber que el sexo sin protección puede poner en riesgo de una infección de transmisión sexual, no se usaba. Entonces aparece toda la investigación cualitativa para entender los códigos, valores, sentidos, etcétera, etcétera. Ahora bien, la gente puede saber, no saber, temer, no temer, tratar de, por ejemplo, no sé, valores de género en las chicas que van a la escuela, cómo van a tener preservativos en la mochila, eso quiere decir que están abiertas a tener relaciones sexuales, y eso no se condice con la construcción de género de una chica, no sé, estoy caricaturizando. Vamos a trabajar sobre los valores de género, por decir algo. Ahora bien, lo que también se aparece casi enseguida, es decir, la gente puede saber, no saber, temer, no temer, reformular sus patrones. Esta idea de lo de la jeringa, digo, por los años 90 era la principal vía de transmisión del VIH en la Argentina. No compartir jeringa, aguja o sustancia no era de canuto, de egoísta, sino era de protección de la hepatitis C o del VIH. Entonces, así como el mate se comparte, la jeringa se comparte, es decir, bueno, el no compartir no es un disvalor, sino es un valor de protección. Yo para decir un ejemplo más. Lo que aparece entonces es que no es solo un tema de información, temor y valores, sino de recursos. También hablando mal y pronto, si hay que elegir entre comprar preservativos y comprar la leche para los niños y niñas de la casa, ahí hay un tema de recursos. El preservativo puede salir dinero o puede no salir dinero, pero hay que tener plata para el transporte para ir a buscarlo, o uno puede tener plata para ir a buscarlo pero no tener el tiempo para ir a buscarlo. En definitiva, todo el tema del acceso a recursos que no están aleatoriamente distribuidos, sino tienen que ver con patrones estructurales, y ahí en clave bien latinoamericana, de la violencia estructural de la teología de la liberación y de los años 60. Es decir, hay una estructura que produce desigualdad, produce inaccesibilidad, y por ejemplo, para otro ejemplo, no es solo el recurso al preservativo o a la jeringa, sino por ejemplo tener un lugar para tener relaciones sexuales. Y ahí puede entrar, por ejemplo, el tema de la homofobia. Si vos sos alguien de 16, 17 años y traes a tu noviecita a tu casa y cerrás la puerta y justo llegan los padres, bueno, de última, todo el mundo se hace el sota y no pasa nada. Ahora bien, si el noviecito trae al noviecito a la casa en un contexto de homofobia, digamos, probablemente esto no sea posible. Entonces, ¿dónde van a tener sus feos? En un lugar quizás menos protegido que el hogar familiar que existe. Y es más difícil en ese contexto, por ejemplo, conseguir el preservativo, tenerlo a mano, etcétera, etcétera. Yo doy ejemplos estúpidos, pero que son bastante claros para ver esta dimensión estructural, una dimensión de derechos. Si nosotros metemos presos, por ejemplo, a los usuarios de droga, el usuario de droga probablemente no vaya a pedir ayuda para conseguir, por ejemplo, la jeringa o para tratarse de esa cuestión. Y el ejemplo más claro, que lo vamos a ver después, también es el de la privación de libertad. Es decir, los privados de libertad es como casi el caldo de cultivo más espectacular para producir infección por VIH. Entonces,
todo este efecto de criminalización de la juventud, de la pobreza, del uso de drogas, en un contexto de privación de libertad, donde tampoco hay preservativos en contexto de situación de encierro, porque eso implica reconocer que hay sexo dentro de la cárcel o del instituto de menores, todavía peor, y eso, digamos, son dimensiones estructurales. De ahí que las intervenciones acá ya sean más de economía política, es decir, por así decir, los derechos de los usuarios, sin derechos para usuarios de drogas, no hay manera de responder a la epidemia por VIH. Sí, de hecho, fue uno de los caminos que siguió los derechos gays, es decir, vamos a civilizar a esta gente y digamos, el reconocimiento de derechos era una manera también que tiene el Estado de pedir responsabilidad. Pero bueno, todo rápido y por arriba, porque ahora en un minuto voy a empezar a hablar más despacio. Y aquí aparece entonces este enfoque, digamos, sintetizando un enfoque más cuantitativo, más cualitativo y más político estructural. Aparecen estos colegas de Brasil, Vera Paiva, José Ricardo Aires y otros más, que son quienes problematizan esta idea de vulnerabilidad en tres dimensiones, que son la individual, la social y la programática. Yo me voy a detener un ratito sobre la programática, que es lo que me parece más interesante, que incluso empalma con algo. Yo agarré el final de una de las mesas sobre educación sexual integral, y vamos a ver cómo lo de la programática para las cuestiones que discutimos hoy en la Argentina es para mí de mucho aporte. Y nosotros vamos a ver esto de la vulnerabilidad y el modo que tenemos o intentamos de tener metodológicamente pensar en las cuestiones sobre las que trabajamos es hacer como dos ejes. Un eje horizontal, ver las escenas, por ejemplo, en el caso de la infección por VIH, ver cuál era el sentido de aquella interacción donde las personas se pueden poner en riesgo, sufrir daños, etc. Y en un eje vertical de trayectorias, ¿no? Es decir, de trayectorias sexuales, anticonceptivas, afectivas, de pareja, familiares, etc. Y ¿por qué lo que dice ahí, entre comillas, no me estaba infectando? Refiere a una frase que siempre repite Vera Paiva, de la Universidad de San Pablo, cuando en los años 80 un entrevistado le dice: mira, yo cuando me infecté yo no me estaba infectando, yo estaba tratando de que se enamore de mí el amor de mi vida. Entonces, y ahí ponen en cuestión cuáles son los sentidos que tienen las escenas para las personas. A lo mejor la infección es la reconciliación, a lo mejor la infección es una situación de trabajo sexual, a lo mejor la infección es una violación. Es decir, hay que tratar de entender el sentido en escena y ahí hoy mencionaron más temprano el amor romántico, vamos a verlo en 2 minutos también, como por ejemplo en una escena de amor, el preservativo puede ser pensado como un elemento de artificialidad que se interpone en esa idea del amor romántico pensado y concebido como natural, es decir, sin la artificialidad de introducir algo que perturbe ese amor romántico. En realidad lo que está haciendo es simplemente abrir la posibilidad a un riesgo para la salud, pero bueno, entonces habría que, de hecho se ha hecho tratar de romantizar el preservativo como una prueba de amor, no sé si se acuerdan de esa campaña. Bueno, voy a ir a lo de la vulnerabilidad. Los dos primeros dimensiones, o sea, la individual y la social, son bastante conocidas, así que las voy a decir y pasar. La idea de que hay aspectos individuales que hacen que una persona tenga una propensión, incluso la idea del riesgo es estadísticamente mayor probabilidad de sufrir un padecimiento, un perjuicio, y lo que introducen Aires y Vera Paiva es siempre pensarlo con la idea de los recursos para protegerse de esa propensión. Es decir, no pensar que hay una especie de vulnerabilidad que nos viene y después el Estado o la sociedad responde a esa vulnerabilidad, sino que viene de entrada la vulnerabilidad. Me voy a adelantar y después voy a volver para atrás, fuera del programa. No sé si conocen la teoría que se llama CRIP. ¿Alguien oyó hablar? CRIP viene del inglés como cripple, que es tullido o inválido o
Bueno, que hace un paralelo con la teoría queer. Queer es, la de más conocer más, es esta idea de pensar el mundo no desde el punto de vista heterosexual, binario, normativo, heteronormativo, es pensar desde orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, por decirlo muy rápido. La teoría CRIP hace un poco lo mismo respecto de la diversidad funcional, pensar al mundo no desde la habilidad, es decir, no desde que podamos caminar, que veamos como todo el mundo, escuchemos como todo el mundo, tengamos la inteligencia o la organización de nuestras neuronas. Ahora está todo el movimiento de la neurodiversidad, lo vimos con la chica esta Greta el otro día. Es decir, con la teoría CRIP dice que la discapacidad no es, por ejemplo, la disminución o la habilidad diferencial respecto de cuestiones físicas, mentales, psíquicas, emocionales que tenemos los individuos, sino es la intersección entre esa diferencia con lo que el Estado y la sociedad te da para vivir esa diferencia. O sea, la discapacidad, por ejemplo, sería tener presbicia y no tener anteojos, no tener presbicia. Es decir, porque si vos tenés presbicia y tenés anteojos, no tenés esa discapacidad. O sea, la discapacidad es no poder caminar y que no haya rampas para silla de ruedas ni baños habilitados para silla de ruedas. Y esa idea CRIP a mí me parece interesante porque va un poco en esta línea de la vulnerabilidad, como estos aspectos que nos hacen susceptibles a un padecimiento o perjuicio en ausencia o menor disponibilidad para hacer frente a eso. Bueno, ya dije como el final de la historia, pero me parece que es una manera interesante porque invierte la carga de la prueba respecto de la responsabilidad del Estado. Es decir, el Estado no es algo que viene después a dar una respuesta mejor o peor a una situación de vulnerabilidad, sino que está de entrada produciendo esa vulnerabilidad. Me estoy también adelantando, uno puede pensar la criminalización del aborto, no es que hoy el Estado argentino no viene a dar respuesta a las necesidades en relación con la interrupción del embarazo. Al criminalizar el aborto está produciendo la morbilidad y la mortalidad asociada a la interrupción del embarazo. O sea, no es que hoy el Estado, repito, está dando una respuesta errónea y menos eficaz a una práctica que pone en riesgo la salud y la vida y distintos otros aspectos de la vida de las mujeres y personas gestantes, sino que el estatus que hoy tiene el aborto en la Argentina produce la vulnerabilidad. Lo mismo podemos decir con las políticas de drogas, a las que se les ocurre decir. No es que las políticas resuelven menos bien y podrían resolverlo mejor, sino que están de entrada produciendo esa susceptibilidad al daño o al perjuicio. Entonces acá las tres dimensiones, que la idea de dimensiones que son dimensiones analíticas, que no son separables empíricamente, sino para estudiarlas, es esta dimensión individual, que obviamente ya la conocemos, desde las más biogenéticas hasta las actitudes, conocimientos, prácticas, decisiones, etcétera, que toman o tomamos los individuos. Una dimensión social, porque obviamente los individuos no vivimos cual átomos, sino en todas las relaciones sociales, económicas, familiares, laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y la dimensión programática es la que más me interesa, que es la de qué hace el Estado y la sociedad, o el Estado en sentido amplio, incluyendo las ONG, grupos, comunidades, etcétera, para responder a eso. Y acá el punto de partida de Vera Paiva y compañía, cuando pensaron esto de la dimensión programática, surgió a partir de una investigación que hicieron con niñas y niños en San Pablo que habían perdido padre o madre o ambos prematuramente, tanto por VIH-Sida como por muerte violenta por arma de fuego, arma blanca, homicidio, suicidio, femicidio, es decir, tanto por la policía, por delincuentes, por error, por lo que fuera. En todo caso, chicas y chicos que habían perdido a alguno de sus padres en la infancia. Y lo que descubrieron, hablando rápidamente, es que los niños y niñas víctimas de lo que se llamaba en esa época huérfanos del SIDA no entraban en una espiral de abandono escolar y de enfermedad, es decir, mal que mal, ahí había un Estado presente, en esa época, ahora ya no tanto en Brasil, que tenía programas de protección en relación con el VIH, un programa en ese momento era digamos, modelo en el mundo en relación con el VIH, que digamos, tenía ese colchón preparado para estos niños y estas niñas
si perdían alguno de sus padres. Y los hijos e hijas que perdían alguno por muerte violenta no tenían. Y en esos casos enseguida se veía esa famosa espiral de abandono escolar, casi situación de calle, etc. Entonces lo que vieron que es la variable que explicaba era la presencia o no de entrada del Estado ahí. Entonces ahí empezaron a pensar lo de vulnerabilidad programática. Acá entonces voy a ejemplificar y lo que acabo de decir de manera un poco conceptual con esta investigación. Nosotros ya sabíamos al iniciar la investigación, lo decían los datos epidemiológicos, que la principal vía de transmisión del VIH para las mujeres cis en la Argentina es la vía heterosexual, o sea, relaciones heterosexuales, o sea, con un varón sin protección. Y eso es lo que encontramos en la encuesta. La pregunta es, entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros obviamente encontramos, eso también ya lo sabíamos, que la mayoría era con una pareja estable. Todo eso también lo sabíamos antes de empezar la investigación, y bastante estable, ¿no? Porque el 50% tenía 6 años o más de relación. Después le preguntamos, como nosotros pensamos todo esto de manera relacional, cómo pensaban ellas que su pareja o la persona que ellas creían que había transmitido el virus se había infectado. Y acá 2/3 pensaron que eran relaciones con otra mujer, no son excluyentes, ¿no? 1/3 relaciones con una trabajadora sexual, 1 de cada 5 pensaba que la pareja se infectó usando drogas por vía inyectable, y 1 de cada 10 cuando la pareja estuvo preso, 1 de cada 10 en relaciones sexuales con una travesti, 6% relaciones sexuales con un varón o por transfusión. Y hay una sola, que es el 0.3, es un caso que sabe que la pareja nació con VIH. Voy a ir medio rápido para después detenerme en 2 o 3 que son las que me interesan. Después de esto le preguntamos a ella misma. Es decir, la idea es de construir o entender qué cuernos quiere decir la vulnerabilidad heterosexual al VIH, ¿no? Y ahí vamos a ver que 13% de la muestra había hecho alguna vez trabajo sexual o estado en situación de prostitución. Es decir, que no es la misma estadística de, por así decir, la población general de mujeres en edad reproductiva que la que hemos entrevistado. 7% alguna vez se había inyectado drogas, 25% alguna vez había aspirado cocaína, 13% alguna vez fumó paco, 7% alguna vez estuvo privada de libertad, 20% tuvo problemas severos con el alcohol, y eso es lo que les había adelantado. La mitad tuvo alguna vez violencia física, incluso más ahí, porque está, bueno, por parte de una pareja. Yo me voy a detener, repito, un poquito más adelante. Después también nosotros le preguntamos sobre sus parejas. Acá encontramos que también 25% de las mujeres tuvo parejas que haya estado privada de libertad. 20%, yo tengo que tratar de leer la letra chiquita acá, tuvo parejas que se hayan inyectado drogas. Pero en definitiva, este es el que me voy a detener. Nosotros tratamos de entender esas situaciones estructurales que producen la vulnerabilidad, en este caso heterosexual, al VIH. La primera columna refiere a ella. Si ella había estado alguna vez en situación de prostitución, ahora entiendo porque yo lo tengo cortado acá, ¿verdad? Me parece la parte de arriba del cuadro, por eso no lograba entender que estaba leyendo. Voy a tener que mirar acá. La primera columna se refiere a ella, si ella estuvo alguna vez en situación de prostitución, privada de libertad, o ustedes también lo tienen cortado. No sé cómo se hace para ver acá. Bueno, se los voy a contar, y falta la última fila. No sé por qué. Si estuvo alguna vez en situación de prostitución, privada de libertad, o utilizó drogas por vía inyectable. Igual vamos a usar la primera fila y ya está. Tenemos que 4 de cada 5 no estuvo en ninguna de estas situaciones, pero 1 de cada 5 estuvo en al menos una de estas situaciones.
y algunas en 2 o más de estas situaciones. Pero si después pensamos, la columna 2 se refiere si ella estuvo en situación de prostitución, pero si tuvo sexo con algún varón que haya estado privado de libertad o con un varón que haya usado drogas por vía inyectable. Y entendemos que el 55% de las mujeres estuvo en al menos alguna de estas situaciones. Esto nos permite, yo me encantaba en su momento presentarle los datos a los médicos, pues yo decía, bueno, imaginen a ver alguna de estas mujeres. Probablemente es una mujer de sectores populares que tiene un compañero que usa drogas, que probablemente para usar drogas venda drogas, y en el modo que en este país lidia con esas cosas probablemente haya pasado una o más veces por una situación de encierro, que en esa situación de encierro, ya sea inyectándose drogas o estando preso, haya tenido sexo sin protección con otro preso o con un guardia cárcel. Entonces uno puede empezar a ver de una manera un poco, esta mujer va a una visita íntima y va a tener o no uso de preservativo en la visita íntima, o el muchacho sale y tiene el reencuentro después de algún tiempo de que no se ven. Empezar un poco a problematizar qué sería entonces la transmisión heterosexual del VIH, cuando la campaña siempre se focaliza en usen preservativo, etcétera, etcétera, sin pensar estas condiciones estructurales. Voy a pasar a otra que también es bastante clara, después de la leche y del preservativo. Acá es en casa la comida se nos acaba antes de tener dinero para comprar más. Eso le pasa a veces o siempre el 75 o el 77% de la muestra. Digo, esa situación económica da un dato también respecto a la posibilidad o no de cuidarse de la transmisión del VIH. Este dato también muestra lo de la vulnerabilidad programática de manera cristalina. Es decir, la teoría dice que los resultados de los exámenes de VIH se tienen que dar con algún tipo de conversación, lo que se llama consejería. Es decir, no solo el positivo, sino el negativo. Es decir, según la ley, según la normativa vigente, no se da como cualquier otro resultado, tiene que estar acompañado antes y después, pero sobre todo después. Bueno, acá tenemos 4 de cada 10 mujeres recibió consejería cuando se hizo el test y 6 cuando se lo dieron el resultado. Pero si lo miramos por la negativa, 4 de cada 10 mujeres en los años 2009, 2010 y 2011, es decir, después de 30 años de epidemia, recibieron un resultado positivo sin ningún tipo, la frase era así muy abierta, ¿no? Sin ningún tipo de charla, orientación, conversación o consejería. Muy probablemente sea en un control prenatal o en el momento del parto, donde ya la frase anecdótica es, nena, tenés VIH o tenés SIDA, es decir, en el contexto del prenatal o del propio parto. Y eso es en términos de medicina iatrogénico, es decir, eso produce daño, porque lo que también se sabe es que el tratamiento precoz sirve tanto para la salud de la persona como para de los otros, en este caso para prevenir la transmisión vertical. En todo caso, esto es una muestra de una vulnerabilidad producida desde el Estado. No es que el Estado vino a responder peor o mejor, es decir, el Estado al dar a conocer el resultado de esta manera está produciendo vulnerabilidad. Y acá voy a dar, bueno, esto es uso del preservativo, este dato también respecto de hacer investigación con las personas propiamente dichas, nos había dado un porcentaje alto de mujeres viviendo con VIH que no se cuidaban, y la pregunta es qué hacer con este dato. Lo habíamos vivido en años anteriores con investigaciones con población viviendo con VIH de varones y mujeres, y obviamente lo que dijimos sí es publicarlo, pues imaginábamos algún gran diario argentino diciendo las personas con SIDA están transmitiendo el virus por ahí porque no son responsables y no se cuidan. La idea era sí dar a conocer, porque efectivamente si no se cuidan no es por una irresponsabilidad, sino porque hay que ver qué es lo que pasa ahí para no cuidarse. Y una respuesta muy boba, que la sabe todo el mundo, pero los médicos no la sabían en ese momento, es que nosotros encontramos que la mitad de las mujeres viviendo con VIH querían tener hijos o tener más hijos. Ya lo decía Marx en el siglo XIX, cuáles son los proyectos de felicidad que pueden tener las personas. Uno de ellos es tener hijos, por eso lo llaman proletarios, que es lo que pueden hacer mucha gente en este universo, es tener hijos o hijas. Y en todo caso, lo que
tiene que hacerse de una perspectiva de salud pública, bueno, a ver cómo estas personas pueden hacer sus proyectos de felicidad sin poner en riesgo a sus parejas o a sus criaturas, no hacer como que no existe el tema. Y esto que por supuesto las mujeres, las personas ya lo sabían, desde la salud pública durante 20 o 30 años se pensaba como las telenovelas, justo una vez no se cuidaron y esa vez quedaron embarazadas, y hay modos perfectamente técnicamente posibles para de fertilización asistida y después de prevención de la transmisión vertical para que no haya riesgo de transmisión vertical. Y el último caso, estoy hablando mucho, pero que a mí me parece muy interesante y tiene que ver con la mesa que estuve recién hace un ratito. Cuando es un caso excepcional es porque es uno solo, no es que lo encontramos en el cualitativo. En ese momento los dos tenían 18 o 19 años, pero ellos se habían infectado, ella mejor dicho, cuando tenía 16 y él tenía 17. Se les cuento rápido la historia. Él es un chico que nació con VIH, es decir, que estuvo por lo menos estos 17, 18 años en contacto con el sistema de salud, porque si no, no estaría vivo, hablando mal y pronto, si no estuviera en tratamiento, probablemente no hubiera llegado hasta arriba a los 18 años. Y infectó a la compañerita con la que era novio desde la primaria. Y el argumento de los dos era, bueno, yo sabía que ella me iba a querer igual. Entonces lo de vulnerabilidad programática dice ahí, porque efectivamente, ahora yo creo que está cambiando, pero los niños y niñas nacidos con VIH, que hoy son adultos, muchos pasan en algún momento a tener vida sexual, ¿qué hizo el sistema de salud durante 18 años para que este chico pueda tener su vida sexoafectiva e incluso sus proyectos reproductivos sin poner en riesgo a la compañera? En este caso la compañera se infectó y la criatura nació sana, era de casualidad. Y el tema del amor romántico, en las dos entrevistas aparecía patente, pero parecía casi un caso de manual, es decir, cómo el amor había sido uno de los factores que había llevado a la infección. Ella me iba a querer igual. Sí, pero se podrían haber cuidado igual, ¿no? Es decir, no es para, digamos, echarles en cara, pero digamos, había jugado todo ese discurso como un factor de riesgo. Entonces, para ir terminando esto, la idea de la investigación de pensar las escenas y las trayectorias en esta clave estructural es poder entender qué es lo que pasa en esas escenas, pero no solo en términos cualitativos, en escena o trayectorias, sino también en el marco de esta dimensión programática, ¿no? De dónde estuvo el Estado en su política, que por supuesto trasciende la política de salud, o sea, la política de meter en la cárcel, la política del estatus del uso de drogas, la política en materia de violencia de género, de lo que se les ocurra, van mucho más allá que la cuestión del VIH, pero si no se encara violencia de género, o educación sexual, o política carcelaria, o todas estas cosas, probablemente la epidemia, como pasa, se siga manteniendo en sus niveles, ¿no? Entonces, bueno, con esto termino esta primera parte. La segunda es cortita, es de anuncio, nomás no la voy a describir como esta porque si no es muy largo. Pero bueno, la idea de pensar entonces, en este caso, la transmisión del VIH en mujeres, pensarlo en esta clave de derechos humanos y de vulnerabilidad estructural. Es una manera latinoamericana de pensar, porque por ejemplo muchos de los enfoques anglosajones o del norte piensan todo esto en clave individual, ¿no? No solo la parte de información y todo eso, ellas también piensan que hay una dimensión de derechos, pero piensan en clave, por ejemplo, de empowerment o de empoderamiento, que para mí es una palabra horrible, pero porque el empoderamiento refiere a esta idea más bien de autoestima, del tú puedes, y no en esta clave colectiva digamos, de las luchas o de los modos de redefinir condiciones sociales que hacen posible estos riesgos. Y esta misma Vera Paiva, que yo la cito siempre porque me encanta, decía, ya fue un curso en la India sobre empowerment, y entonces descubre que las oficinas progres, no eran los malos de las progres del mundo del norte, decían que habían sacado esta idea del empowerment de Paulo Freire. Y ella, que viene de Brasil, de la educación popular, el teatro popular, todo eso, dice, claro, esto es como transforman la picaña en hamburguesa, es decir, transforman nuestro cuadril en hamburguesa, es decir, algo que es rico, es variado, qué sé yo, en algo estandarizado y procesado. Bueno,
también es fuera del programa, pero la idea es entonces esta clave estructural de pensar las cuestiones es una manera tanto para intervenir como para investigar. Es decir, yo sostengo, digamos, uso la primera persona del singular, pero que la investigación colectiva y participativa no solo es mejor ética y políticamente, sino técnicamente. Encontramos mejores datos, más evidencia de mejor calidad para el diseño y evaluación de políticas públicas. Por eso lo remitía a este discurso de la utilidad. Y esta última la menciono nomás porque es la que estoy haciendo ahora y ahora interrupto por devenido un burócrata, el equipo de investigación se reúne sin mí, creo que están bastante felices, pero en todo caso yo no voy a las reuniones y opino por WhatsApp. Es sobre esperar y hacer esperar, y nosotros lo empezamos justamente para empezar, saliendo de este tipo de investigaciones en salud, que teníamos la cuestión de las escenas, ver claramente las escenas dramatúrgicamente qué es lo que pasa ahí, pensar escenas de esperar. La motivación vino del texto conocido de Roland Barthes sobre el fragmento de discurso amoroso, es decir, quien espera que está enamorado o enamorada, el objeto de amor nunca espera, por más que vos quieras que el otro o la otra espere, vos siempre esperás, y lo que dice algo así como el hacer esperar es una prerrogativa de todo poder. Entonces a partir de ahí dijimos, bueno, vamos a estudiar, usar el esperar y hacer esperar. Digamos, uno puede esperar al Mesías o el amor de la vida, la idea de nuestra investigación es esperar cuando hay alguien que hace esperar. Si alguien puede ser institucional o puede ser imaginario, pero como una relación social de esperar y hacer esperar. Y eso que nosotros después justo salió el libro de Javier Aullero, no sé si lo conocen, sobre el paciente en el Estado, donde él dice cómo la resolución de la espera es uno de los mecanismos del ejercicio de la dominación en América Latina. Entonces, conseguir el acceso al crédito, el que te haga entrar, el no sé qué, que te reciban. Y nosotros, bueno, veníamos por una línea parecida, pero el tema del uso del tiempo del otro y el no tener que esperar como privilegio, ¿no? Así que quienes han venido ayer en avión para acá, si vos tenés la tarjetita de Priority, esperas menos que si no la tenés. Es decir, el tema del uso del tiempo y el de la espera, y lo humillante también. No lo hicimos al final porque tenemos los cortes de calle, como la clase que suele esperar, cortando la calle, hace que la clase que suele esperar menos tenga que esperar, y eso produce situaciones de gran violencia. Y nosotros, bueno, tomamos salud, dinero y amor, repito, por lo del bolero, no había una explicación epistemológica ni construcción del objeto, sino era por eso. Bueno, simplemente para terminar, también lo de escenas, también nosotros queríamos estudiar en qué medida tomar como objeto y metodología las escenas nos permitía entender distintas cosas que quizás no las entenderíamos, casi se cae, si no las estudiáramos de esa manera. Y ahí aparecieron la fase de hacer una escena, ¿no? Me hizo una escena cuando le hice esperar, etc. Y bueno, entonces empezamos con eso. Ya hemos sacado un libro antes de empezar el proyecto con los trabajos de los chicos que hicimos, distintos, por ejemplo, una espera de mujeres que están para hacerse un aborto, de chicas trans que están esperando que les den el ok para el acceso a tratamientos para, ya sea el tratamiento ligado a pechos o en el caso de todos los tratamientos quirúrgicos ligados a la identidad de género. También una compañera que trabaja arte, trabajaba el tiempo de espera de la obra de arte antes de entrar al mercado como modo de hacer esperar y esperar para la valorización de la obra. Así que trabajamos distintas, y hay una que solamente es la que voy a mencionar porque es la que se hizo famosa del equipo. Estoy terminando la presentación, si lo encuentro. Bueno, ahora voy a decir el ejemplo. También la idea de Michel Foucault, es decir, que puede haber relaciones de poder que no sean intencionales, es decir, la situación de espera instituye un sujeto que espera, un sujeto que hace esperar, y hay un efecto de poder que produce subjetividades, aunque no hayan necesariamente la interacción. Y esto para analizar, por ejemplo, relación médico-paciente es interesante, y todas las paradojas, ¿no?
un amigo juez dice que él no hace esperar porque le parece mal, entonces la gente cree que será realmente alguien con poder, porque siempre recibe a horario y será alguien como el restaurante, que si no te hacen esperar, estará bueno. Bueno, los efectos estos. Y bueno, esto conecta en la última diapositiva y es lo que les quería decir. Nosotros, bueno, yo lo uso de ejemplo esto de esperar y hacer esperar en las discusiones que estoy dando. Yo estoy para ser individual, pero que estamos dando colectivamente en el seno del CONICET y de la política científica respecto de cómo se puede justificar o no una investigación, que yo creo que no hay que justificar sí en términos intelectuales, pero no en términos de instrumentales, ¿no? De para qué sirve. Yo creo que hay que salirse de esa pregunta, pero sin embargo uno de los trabajos que hicieron dos de los chicos más jóvenes del equipo fue sobre el clavar el visto. No sé si los más viejos saben lo que es esta que te aparece en el WhatsApp, los dos simbolitos, que es que la otra persona envió tu mensaje y si no te responde se llama te clavo el visto. Que además ellos hacen triangulación metodológica a los adolescentes y las adolescentes porque ven, está en Facebook ahora, es decir, que está con el teléfono o la computadora, pero no me respondió. Entonces, y eso lo que ellos encontraron que estaba a la base, una de ellas hizo su tesis sobre violencia en el noviazgo y el otro sobre amor gay, digamos, y encontraron efectivamente una violencia generada por la interacción a través de nuevas tecnologías en relación con el tiempo de respuesta. Después eso derivó, por ejemplo, esto aparentemente en Estados Unidos se hicieron la investigación, cuánto tiempo tiene que pasar para que una chica responda a un chico. Si responde enseguida es una chica que está entregada a cualquiera. Si tarda mucho es una histérica. Y entonces, ¿cuál es el timing de la respuesta? Obviamente tiene que ver con la generación, con la clase, con el contexto de interacción, cosa que quizás para mi generación me dice, ¿por qué no contestaste? No sé, capaz mi teléfono vio el mensaje, yo no, bueno, pero en todo caso lo que quiero decir es que a partir de ahí estos chicos terminaron en Telenoche hablando de su investigación, porque efectivamente hubo una utilidad, pero no era el objetivo de la investigación con las esperas, encontrar un elemento que pueda proveer de insumos a las políticas públicas en relación con la violencia de género. Entonces, yo lo uso a veces de ejemplo para la gente que a veces no entiende estos procesos tan mediados que tienen nuestras investigaciones para que sean apropiadas o los hallazgos apropiados por los sujetos para hacer políticas o nosotros para dar, no sé, recomendaciones de políticas públicas o lo que fuere. Digamos que las vías de aplicabilidad de las investigaciones como esta, que surgió por Roland Barthes, no surgió pero sí con una mirada estructural o una mirada de derechos humanos, pero surgió a partir de vamos a estudiar algo que nos guste, que nos permita inventar una metodología, inventar un corpus, inventar algo que nos dé gana. Ahora eso ya tiene plata de la UBA y del CONICET, pero cuando empezó hicimos el primer libro, teníamos ganas, no sé cómo decir. Bueno, en ese sentido, por eso lo traía a modo de joda para pensar investigaciones. La primera era claramente una investigación a instancias del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud para ver una pregunta de política pública que nosotros la tratamos de armar y desarmar con la participación de las compañeras de Mujeres Vivas con VIH. Y esta otra es una investigación sin sentido, en ese sentido utilitarista, pero que ya aparecieron, por ejemplo, para el otro punto que es también bien neoliberal, de la noción de satisfacción de usuarios, calidad de atención, la regla ISO 9001 y todas esas cosas de evaluación de políticas de salud, y justamente el tiempo de espera probablemente es una de las variables más importantes para la satisfacción de las usuarias. O sea, capaz te moriste, pero te atendieron enseguida y salís satisfecho. Capaz te curaron el tumor, pero estuviste 14 horas en la sala de espera y salís exagero. Pero quiero decir que también aparecen ciertas cuestiones inesperadas que pueden ser leídas después en esta clave de para qué sirve aquello que nosotros hacemos. Bueno, con esto terminaría la presentación. Gracias.